Y hay un doctor, el doctor Enrique Guerra Manso, doctor en ciencia social. Él es investigador y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, y él se ha dedicado pues a estudiar los fenómenos sociales en Michoacán, entre ellos los de la violencia. Y le damos la bienvenida esta tarde al doctor Enrique Guerra Manso, porque este episodio del asesinato de Hipólito Mora es solamente el más reciente episodio de violencia, de larga violencia en Michoacán. Bienvenido, doctor Enrique Guerra. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Alejandro. Pues aquí estamos con todo gusto compartiendo lo que haya necesidad de hablar para entender esta terrible tragedia que vivimos ahora los michoacanos y todo el país. Si volteamos pues a ver me parece que es un evento siempre en la mente. Adelante. Sí, te escucho, Alejandro. Si volteamos a ver a Michoacán y le tomamos una Polaroid, vamos a ser muy injustos porque es una película de largo aliento. Michoacán ha estado sometido durante décadas ya a una violencia criminal y a grupos criminales, y ahora pareciera es otro capítulo de esa violencia prolongada por décadas, doctor Guerra. Sí, justamente en este libro que publiqué sobre la región que se llama Territorios Violentos en México, el caso de Tierra Caliente, en Michoacán, lo que hago es tratar de hacer esa película desde 1910 con la Revolución Mexicana hasta 2020, como los diferentes ciclos de violencia que se han dado desde la década de 1910, la Guerra Civil Revolucionaria, hasta el 2020, cómo van enlazándose, articulándose, qué continuidades y discontinuidades hay. Y todo ello porque creo que ha predominado en nuestras lecturas del vigilantismo civil, de las autodefensas, lecturas muy cortoplacistas, y creo que es importante mirar desde más lejos para entender cómo se anudan esos ciclos de violencia, para entender regiones tan endémicas de violencia como es la de Tierra Caliente. Y en ese sentido creo que el caso de la muerte de Hipólito Mora se monta en estas continuidades y discontinuidades que uno puede apreciar en la larga duración en varios sentidos. Adelanto varias a reserva de que profundicemos en ellas, donde ustedes consideren que podamos ahondar más, pero tiene que ver con una tradición de vigilantismo civil muy fuerte, endémica, en una región donde el Estado ha tenido poca presencia o muy débil. También un desarrollo excluyente, con altos niveles de marginación que generaron crecimientos explosivos en términos demográficos en corto tiempo, con las cuencas del Tepacaltepe y del Balsas entre los años de 1947 a 1970, cuando Lázaro Cárdenas encabezó esta comisión. Y eso le agregó problemas adicionales a una región de por sí ya aislada, con tradiciones de un hábitus belicoso, con gente brava, celosa de su honor, de defender su patrimonio, de hacerle frente a las oleadas de bandolerismo, avigeo y varios problemas más. Entonces el libro intenta sumarse a esas diferentes dimensiones en 110 años y tratar de explicar por qué irrumpe el movimiento de autodefensas bajo esta lectura, digamos, de larga duración, pensando en continuidades y discontinuidades, que yo observo ante todo 6 factores, pero no sé si quieran que ya los empiece a enumerar, pero por favor, sí. Grosso modo el libro es esa película que sí, mire, para empezar, Alejandro, Manuel, Álvaro, un primer factor es que el Estado aparece en la región más que en términos hegemónicos, con un rostro luminoso, donde despierte una obediencia entusiasta y sea querido el Estado en la región,
ha sido en un estado muy lejano, donde se le ha visto más una presencia coercitiva o en términos grises por las redes de corrupción, caciquiles, que han generado mercados del ilícito desde tiempo atrás, hasta antes de la llegada incluso de lo que hoy conocemos como pues todos los polinegocios ligados al narcotráfico y al crimen organizado. Y además ha sido una región pues también muy marcada por el caciquismo, por los señores de horca y cuchillo. Ha sido una región también donde el pistolerismo, las vendetas han sido muy frecuentes, porque hay que defender el honor de las mujeres, la propiedad. Es una zona que creció en torno al ganado primero, y perder el ganado, pues es perderlo todo. Entonces es una cultura muy, digamos, pues tipo medio oeste, como de un general enviado por López Mateos en los años 50 y 60, descubrió. Le costó más trabajo acabar o tratar de despistolizar a las personas que combatir a las redes de narcotraficantes que había ahí. Eso ha persistido, esa cultura, digamos, brava de la gente calentana para, pues a la menor provocación, pues no dejarse, responder en la defensa de lo que ellos llaman su honor, su orgullo, y aferrarse a lo suyo. Y en ese sentido, pues creo que miradas de larga duración permiten apreciar esos diálogos con lo que hoy tenemos en este momento que estamos viviendo. Y a ello hay que agregarle, desde luego, la llegada de los enervantes después de la Segunda Guerra Mundial, que se va a profundizar a partir de los años 80, con la crisis económica muy fuerte que vivió la región y el retiro de los subsidios a muchos cultivos. La gente encontró en el narcotráfico un apoyo extra para resarcir esas pérdidas, pero también con ello viene una fuerte diferenciación entre lo que se puede llamar los narcos de antes, que eran fiesteros, con un rostro filantrópico, que daban empleo, que eran queridos por la población, que hacían obras públicas, que cubrían esa no presencia del Estado. Y llega un rostro de un crimen organizado más expoliador que filantrópico, y eso es un antes y un después, y la propia población les llama los narcos de antes y los narcos de ahora, o los contrabandistas doctor de Enrique antes Guerra Manso, y los... Sí. doctor Ajá. Enrique Guerra Manso, lo interrumpo porque efectivamente en el libro de usted, en el segundo capítulo, aborda ya la violencia contemporánea. Y usted, pues algo, aunque lo aborda desde las décadas de los 80, sí se enfoca también en el movimiento, por ejemplo, pues de las autodefensas. Pero también yo le preguntaría, en particular, lo que representó para Michoacán que haya sido en ese estado donde Felipe Calderón inicia la guerra y sea Michoacán, digamos que el detonante de esa estrategia que se aplica después en todo el territorio nacional y las consecuencias que eso tiene para el país, pero específicamente para Michoacán. Sí, ese es un parteaguas fundamental. Si uno observa las tasas de violencia desde los años 30 hasta 2007, venían cayendo. Desde 70 homicidios por cada 100,000 habitantes en la década de 1930 hasta 9 y fracción en 2007. Y a partir del operativo que lanza Felipe Calderón en el 2000, bueno, a su llegada, pero que prácticamente arranca desde 2008, en Michoacán de manera más intensa, empiezan a subir. Y desde entonces, pues no bajaron. Es decir, es un antes y un después de esos operativos. Entonces, esto para el país fue fundamental, como ya han demostrado también otros estudios, en aquellas regiones en las que había presencia de crimen organizado. Esas tasas se movieron hacia arriba, en todos lados, eso está clarísimo. Lo que falta por profundizar en los estudios es
si solo es el operativo o los operativos que se sucedieron, tanto con Calderón como con Peña Nieto, contra el crimen organizado, como las peleas entre los propios grupos del crimen organizado, los que están detrás de esas altas tasas de violencia desde las que no hemos pues podido del todo revertir, porque con el actual gobierno, digamos, se han como estabilizado, pero no están en niveles muy altos todavía. Y el libro lo que hace es sumar a esas, digamos, medidas que tomó Calderón y que continuó Peña Nieto, con otros factores adicionales, como los que estaba yo mencionando, cómo se articulan y cómo siguen dándose. Y entre ella, pues los mercados de lo ilícito, que no solo es el tema de los enervantes, sino otros más, ¿no? De cómo la población se ha acostumbrado por varias décadas, ¿sí? Adelante. La extorsión, la tala, muchos otros negocios que se dan en paralelo cuando llega este tipo de crimen organizado que no tiene el interés de establecerse con la sociedad, digamos, como lo hacía antes, sino vivir de la sociedad. Operación Conjunta Michoacán cambia el mapa de Michoacán, doctor, y yo quería preguntarle, al mismo tiempo que Michoacán se convierte en un ejemplo de la descomposición provocada por la operación fallida de Felipe Calderón, hay una ínsula que se separa y se vuelve también ejemplo de resistencia y de la aplicación de otro modelo. Me refiero a Cherán. También al mismo tiempo se vuelve una cápsula, digamos, donde una estrategia distinta, ciudadana, que incluye hasta la expulsión de los partidos políticos, contrasta con lo que se está viviendo a nivel Estado. Sí, Alejandro, en efecto, creo que las autodefensas que va a encabezar Hipólito Mora, y, bueno, es el iniciador, es el principal líder que fomenta este movimiento, y ya después empiezan sus réplicas y sus expresiones en otros municipios, pero en una entrevista que le hice en su casa en 2019, me decía que él se inspiró justamente en Cherán. Dice, yo cuando vi a la gente de Cherán levantarse, dije, ¿por qué estas personas que parecen más pobres que nosotros han logrado sacudirse el abrazo del crimen organizado, proteger sus bosques, y nosotros estamos bajo su bota? ¿Por qué no podemos poder nosotros también hacer algo parecido? Entonces, está muy claro para mí que los valores de los movimientos sociales viajan, las ideas, las experiencias. Y lo que hizo el movimiento de autodefensas de Michoacán fue espejear ese movimiento pues comunitario, indígena, de Cherán y otros lugares como Ostula, las propias CLAC de Guerrero, las propias policías comunitarias de Guerrero, las propias experiencias del zapatismo en Chiapas. De hecho, hubo un encuentro al que viajaron gente de la meseta Purépecha a Chiapas y de Guerrero, y se encontraron en un encuentro en Chiapas, en zona zapatista, y ahí los de Guerrero les platicaron sus experiencias con sus policías comunitarias a estas gentes purépechas, y regresan a sus territorios, y Nurío es la primera autodefensa que se funda, después Ostula y después Cherán. El hecho de que Moral haya leído este mensaje, este repertorio de acción colectiva que había dado éxito en la meseta tarasca para la zona de Tierra Caliente, que tiene otras tradiciones rancheras, que es población mestiza, es otra cultura, implica, para empezar, retomar una especie de antorcha y hacerla propia, darle una adaptación a su región, a su cultura, a su idiosincrasia. Y creo que en eso fue creativo tanto Mora como las personas que después replicaron este modelo en otros lados. Entonces, para mí, el movimiento de autodefensas nace como eso, como un movimiento que enarbola como bandera la defensa de la seguridad y una vida digna, derechos a los que el Estado no podía asegurarles.
Y en ese sentido me parece central esta pregunta que me hacía Alejandro, de qué diálogo hay con Cherán. Y en ese sentido creo yo que, que un ejemplo todavía vivo, que no sé si ya adelantarlo, tiene que ver con cómo ese modelo de Cherán, más que haber cristalizado en términos, digámoslo, institucionales en Buenavista y Tierra Caliente, le dio inicio al movimiento, le dio impulso, le dio bandera, pero fueron destrozadas estas formas de expresión cívica de estos movimientos sociales, fueron fragmentados, fueron derrotados, pero no del todo. Creo que algo de ello queda, por ejemplo, en municipios como Tancítaro, donde ese modelo, otra vez la experiencia de Cherán, es retomada gracias a la intervención de los jesuitas, tanto en el caso de Cherán como en el caso de Tancítaro. Otra vez las ideas cómo fluyen, cómo viajan y son retomadas, adaptándose creativamente y territorializándose de otra manera a la peculiaridad de las culturas íntimas de esos pueblos. Creo que el caso de Buenavista, de Tierra Caliente y otros municipios como Tepalcatepe, de Nueva Italia, pues asistimos a la pedacería. Fueron colonizados, fueron infiltrados, fueron derrotados, fueron traicionados en su alianza con el Estado, todo eso hay. Pero inicialmente fue una bandera que ilusionó mucho a la población de la región. Y creo que con la muerte de Hipólito Mora, de alguna manera se cierra un ciclo, que es el de la esperanza. Era una figura moral que a la gente le decía mucho, en términos de que nunca se vendió, que siempre estuvo ahí denunciando, visibilizando un problema, nunca escuchó el canto de las sirenas, siempre fiel a sus ideales, que era seguridad y vida digna. Tuvo muchas ofertas para salir de la región, todas las rechazó. Eso me platicó en su entrevista también, las ha dicho en otros medios también, y creo que pues hoy asistimos a una verdadera pérdida, y creo que la región y la gente que lo veía como su líder moral también lo siente. Y hay un pesimismo corrosivo en la población calentana desde antes de la muerte de Hipólito, y creo que con esto se acentúa más ese pesimismo. Quedan huérfanos en términos morales, en gran medida. Doctor Sí. Enrique Guerra Manso, por último de mi parte, habla usted de desesperanza, y entonces, ante la desesperanza que genera el asesinato de un líder tan simbólico como Hipólito Mora, ¿cuál es la responsabilidad fundamentalmente del Estado, del gobierno de Michoacán, del gobierno federal, de las instituciones del Estado mexicano como las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional? Para mí es mucha porque pues no solo es Hipólito Mora, lamentamos mucho la pérdida de Hipólito Mora, pero muchas vidas se siguen perdiendo por esta incapacidad que ha tenido hasta ahora el Estado para garantizarnos el ejercicio de la violencia legítima, que nadie esté fuera del derecho sancionado por la ley, que nos dé seguridad y vida digna. Ese es un derecho constitucional, y ni este Estado ni los que le han precedido han logrado, en los regímenes anteriores, pero los gobiernos anteriores, como les queramos llamar, han logrado brindar esa seguridad y vida digna a las que la población calentana, como la de todo el país, tiene derecho. Si un líder como Mora, que tenía incluso su escolta, que siempre se estaba cuidando, que tomaba todas las precauciones, no está seguro, pues ¿qué le espera a otros ciudadanos que viven en esta región, que han caído desde hace tiempo en manos de los poderes fácticos, que son los grupos del crimen organizado que siguen en sus correrías? Y la forma en que murió el propio Hipólito Mora lo muestra. Una hora estuvieron balaceándose, una hora tardó en llegar las autoridades. Esto nos habla de que la cobija del Estado, su capacidad para garantizar el monopolio legítimo de la violencia e implantar el Estado de Derecho, pues sigue teniendo muchos problemas en estas regiones. En ese sentido, creo que estudios robustos que hagan, digamos, con fuentes de archivo, de históricas, entrevistas etnográficas, trabajos robustos que nos permitan entender esta problemática, ayudan mucho a entender la complejidad de lo que ahí se está viviendo. Y en ese sentido,
creo que el Estado no puede solo con esta tarea. Creo que el libro que escribí quiere decir las dos cosas. Ni los actores que se levantaron con las autodefensas pueden solos, prueba de ello es que fueron derrotados, ni el experimento de Tancítaro ni de Cherán por mucho tiempo puede mantenerse por sí solo. Necesitan de la alianza con el Estado, de su apoyo, de la cogobernabilidad de los territorios. Pero también al revés, el Estado solo no puede, lo ha mostrado. Operativos van, operativos vienen y no es posible garantizar seguridad y vida digna. Y la nueva estrategia del Estado, pues, ha mostrado que ha estabilizado las tasas de violencia, pero no han bajado de esos niveles tan altos en los que están. Los apoyos sociales tardan mucho en revertir esto. Sí. Claro. Pues ha sido un enorme gusto tenerlo aquí en Los Periodistas, pues de manera tan oportuna, con análisis de fondo. Usted que ha revisado el caso Michoacán y sus particularidades, porque efectivamente si le tomamos una foto, una Polaroid en este momento a Michoacán, pues sí, entendemos algunas cositas, pero en realidad es una historia de mucho tiempo. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por la entrevista. Muy buenas tardes. Encantados.